peste de lo absurdo. Dice así: mientras miraba el ataúd, se percató de que su voz perdía fuerza, patinaba en los versículos que llevaba años repitiendo, confundía el cielo con el infierno e incluso llegó a dudar de la inmortalidad del alma y de la creación. Ángeles moribundos, un Dios que niega su propia existencia, el pecado convertido en virtud. Desde que inició la misa funeraria, notó que algo estaba mal. Hablaba del más allá, pero su rostro traicionaba una certeza muy distinta. A juicio de los oyentes, era evidente que el sacerdote perdía su fe. Intentaba imaginar un paraíso después de esta vida, pero su cuerpo entero rechazaba la idea como si se tratara de un alimento vencido. Vomitaba dogmas, ya no podía orar en latín y por los jardines marchitos de su espiritualidad se paseaba la duda desnuda y risueña. Al mismo tiempo, y a escasos metros de la escandalizada catedral, un líder sufría síntomas parecidos pero con otra ideología, que convierta a los dioses en banderas y uniformes. Desde la alcoba de su lujoso despacho, observaba la ciudad que durante años había gobernado y por primera vez reconoció lo feo que era. Vaya arquitectura de mierda, pensó, y fumando un cigarrillo que justo ahora le sabía a muerte, tuvo la impresión de estar cayendo por la garganta negra de un vacío sin fin. ¿Qué es una nación y qué significa ese cuento trillado y peligroso de la raza? Sabía que tenía que pronunciar un discurso en conmemoración de la más reciente victoria del partido, pero esta vez su oratoria capaz de mover al pueblo a la guerra estaba tiesa y el silencio que lo envolvía como un olor fétido traicionaba un hecho que ya no podía ignorar. Algo acababa de romperse en su interior, algo irreparable y peligroso. No era el único. Comandante, esperamos sus órdenes. Repito, comandante, esperamos sus órdenes. Aunque ya era la tercera vez que escuchaba el mensaje, apagó la radio e, indiferente al peligro, el militar se detuvo en plena selva, arrojando contra unos arbustos su pesado chaleco. Mientras buscaba algo más allá de los árboles y las nubes, sin sentir culpa o remordimiento, juzgó que vestir un uniforme y matar por los colores de una bandera o los caprichos de una geografía alucinada era ridículo. Vaya guerra de mierda, pensó, y soltando sus armas ante la mirada atónita de sus hombres, se rindió, aplastado por un malestar que comenzaba a esparcirse a la velocidad de la desesperación como una pandemia del espíritu. Mientras el comandante tomaba distancia de su ambición y daba la espalda a varias décadas de adoctrinamiento, un famoso periodista interrumpió el discurso que solía entregar diariamente y se quedó mirando a los televidentes que apenas lograba imaginar, con una expresión de asombro semejante a la que se esperaría si fuese su primera aparición en televisión. La pantomima de decir una cosa completamente distinta a la realidad lo hizo levantarse en plena transmisión para el asombro de los productores y sin importarle ni el dinero ni su reputación, quiso alejarse de un mundo que juzgaba igual que una obra de teatro mal improvisada ante un auditorio vacío. Simultáneamente, en un prestigioso hospital, un médico que contemplaba el corazón desnudo de su paciente quedó fulminado por una idea más bien obvia y sin embargo poco comprendida. Ya que todos vamos a morir, pensó, ¿qué sentido tiene posponer lo inevitable? Si esta persona logra salir de la operación con vida, de todos modos acabará siendo un montón de huesos tarde o temprano. Sin duda, sea cual sea el esfuerzo que hagamos, al final el resultado es el mismo. Y convencido de su razonamiento se quitó los guantes, indiferente a las preguntas y reproches de los cirujanos y enfermeros. Mientras el médico salía del hospital, convencido de lo inútil que es enfrentar el destino, una joven modelo comenzaba a sentirse extraña frente a los camarógrafos que la bombardeaban con una lluvia de luces, persiguiendo destellos de su desnudez, pétalos de una feminidad humillada. ¿Quién era? Mirando el lente de las cámaras que despedazaban su cuerpo en un silencioso ritual lleno de angustia y poder, se dio cuenta que no encontraba una respuesta concreta, solamente contaba con una horrible certeza. Su identidad era una sombra fugaz, perdida en la artificialidad de la moda. No lo pudo soportar más, y tras escupirle al camarógrafo, salió del estudio, harta de ser comida para buitres. Infectado por la misma peste de repentina lucidez que había atacado a sacerdotes, presentadores, gobernantes y modelos, un científico apoyó su mano contra el monitor que llevaba horas estudiando
tratando de hallar algún rastro de una nueva partícula. Y después de años de dedicar su vida a descifrar jeroglíficos, al pensar en el principio de incertidumbre, se dio cuenta de que el mundo cuántico no es más que un zoológico de excentricidades, y la ciencia dura, resulta sinceramente tan solo un suicidio de la imaginación. Apagó el medidor, borró la pizarra donde esperaba develar los secretos del universo y cerró el laboratorio. A la misma hora, al otro extremo de la ciudad, un enfermo cuyo cuerpo estaba siendo carcomido por una extraña bacteria que ocasionaba un efecto en la piel semejante al de la lepra, se cansó de que el tratamiento fuese más doloroso que su aflicción. Ya no soportaba las legiones de autómatas con batas y tapabocas que lo veían como una máquina averiada y que solo entendían las cosas cuando se traducían al pesado lenguaje de las sustancias químicas y de la anatomía. Una mañana, mientras lo sacaban en silla de ruedas para llevarlo a una clínica especializada, es decir, a un tipo de prisión más perfecta, decidió huir. Quería dejar atrás el olor a una vida que se pudre lentamente para arrojarse al mundo que los medicamentos y el aislamiento le habían ocultado durante años. Ya no le importaban los riesgos ni la inmensa incertidumbre del tiempo. Lo tenía sin cuidado la fragilidad de la condición humana. Solamente deseaba saborear el presente que hasta entonces había descuidado. Inspirados por una frustración semejante, programadores arrojaban sus computadores contra las paredes, hastiados por el engaño de la virtualidad. Conductores detenían sus vehículos en los lugares más insólitos y se bajaban sin mirar atrás. Empleados, vendedores y todo tipo de trabajadores conscientes abandonaban para desconcierto de sus jefes fábricas, oficinas y tiendas. Fue así que escuelas, negocios, bancos y todo tipo de instituciones, ruidosas células de una modernidad en crisis, pronto quedaron vacías y sin previo aviso, en la época de la naturaleza que agoniza y las máquinas que se apropian injustamente de la palabra inteligencia, llegó el día en el que las abejas y hormigas se rehusaron a perpetuar la rutina. Multitudes de personas unidas por los síntomas urgentes de una peste del pensamiento comenzaron a recorrer las calles de una realidad asaltada por la conciencia de que todo es absurdo, pero en esa absurdidad reside la posibilidad para lograr una transformación sin precedentes. Los dioses y el lenguaje fallecieron aquella tarde en la que miles de iluminados se reunieron en la plaza y dejando atrás el lastre de las clases sociales, la nacionalidad y hasta los prejuicios y conocimientos penosamente acumulados tras siglos de historia ciega, crearon un nuevo pacto de la existencia, más allá de